En este video pretenderemos abordar el conflicto en el Magdalena alrededor de la extracción bananera, haciendo énfasis en la masacre de las bananeras que lastimosamente se constituyó como el hito representativo de la conflictualidad alrededor de la extracción de banano en el Magdalena. Históricamente, el desarrollo de la producción bananera de la zona del Magdalena estuvo relacionado con la construcción de redes ferroviarias. Ambas actividades se desarrollaron tierra adentro, al sur de Santa Marta, donde se introdujo el cultivo del banano una vez terminada la red ferroviaria entre Santa Marta y Ciénaga en 1887. El ferrocarril se prolongó hasta Río Frío en 1992, hasta Sevilla en 1994 y hasta Aracataca y Fundación en 1906. La distancia total desde Santa Marta era de 59 millas. La United Fruit Company añadió 50 millas de riel desde la carrilera principal a las plantaciones. Los conflictos sociales marcaron las zonas de producción bananera bajo el auspicio de la United Fruit Company desde 1900. La United Fruit Company, fundada bajo ese nombre en 1899, ya para 1910 controlaba el 77% del mercado del banano a nivel mundial, siguiendo las tendencias monopólicas del Titan Standard Oil. La región del Magdalena, en el siglo XIX, se utilizaba principalmente para la agricultura de subsistencia y el contrabando, debido a la falta de capital en la nueva república. A finales del siglo XIX aumentó la demanda de banano, por lo cual fueron necesarias grandes flotas de buques para transportar el producto, hecho que acrecentaría la tendencia monopólica de la United Fruit Company. El presidente Rafael Reyes, cuyo periodo transcurrió de 1904 a 1909, había concedido exención de impuestos al banano hasta 1929. A finales de 1920, la mano de obra del sector del banano escaseaba y los salarios se habían estancado, por lo cual los trabajadores bananeros comenzaron a organizarse y los propietarios de plantaciones exigieron al gobierno impuestos a la exportación del banano. En 1928, 30.000 personas trabajaban para la industria del banano. A estos se les pagaba con cupones para consumir productos vendidos por la propia United Fruit Company, apoyada por las grandes familias de la región, que serían las mismas que ostentaban el poder político, las tierras y el capital de la zona, lo que generaba conflictos con los medianos y pequeños propietarios. La huelga bananera de 1928 fue una muestra del poder de la United Fruit Company en la región. La primera gran crisis del capitalismo, la Gran Depresión del 29, llevó a la United Fruit Company a bajar la compra del banano y a negociar la fusión con su mayor competidora, la Cuyamel Company. El posterior desarrollo de la industria bananera en Colombia se dio con miras a ampliar la zona de cultivo y recuperar el impacto económico sufrido por la crisis. En 1943, los cultivos de la United Fruit Company sufrieron debido a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que reclamó toda la flota comercial de la empresa para movilizar hombres y logística. La siembra de banano tendió a recuperarse en la década de los 50. Hacia 1960 aumentó el área cultivada y se expandió hacia el Golfo de Urabá, donde habían terrenos de calidad y mano de obra barata. Habiendo analizado el proceso histórico de consolidación del mercado del banano y de la United Fruit Company en el Magdalena, pasaremos a analizar la masacre de las bananeras, que fue el hito donde la conflictualidad que siempre había existido alrededor de la explotación bananera en el Magdalena terminó por convertirse en un hecho de violencia física. Tal vez no exista en la historia del país un hecho tan doloroso como lo ocurrido en la noche entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena. Después de casi un mes de huelga de los 10.000 trabajadores de la United Fruit Company, corrió el rumor de que el gobernador de Magdalena se entrevistaría con ellos en la estación del tren de Ciénaga. Era un alivio para los huelguistas, pues no había recibido del gobierno conservador sino amenazas y ninguna respuesta positiva de la multinacional. Esta, que había llegado a Colombia en 1899, utilizaba el sistema de subcontratistas, por lo que se lavaba las manos ante las peticiones obreras, como había ocurrido en ocasiones anteriores. Los 9 puntos del pliego de peticiones reflejaban, más que un programa revolucionario, la escasa legislación laboral vigente. Con todo, fueron ignorados,
salvo en el momento simbólico de escoger el número de muertos reconocidos oficialmente: 9. El clima de la zona bananera estuvo más cálido que de costumbre desde el 11 de noviembre en que se lanzó la huelga, la segunda luego de un intento 4 años antes. Desde el principio hubo brotes de violencia de todos lados, de parte de los obreros, de parte de la multinacional y de parte de las Fuerzas Armadas, pero no pasaban escaramuzas aisladas. Por eso los huelguistas acudieron en masa a la estación de Ciénaga al encuentro con el primer funcionario gubernamental que se dignaba hablar con ellos. Como no llegaba, los ánimos se fueron exacerbando, tanto entre manifestantes como entre soldados emplazados en el sitio. Es en este punto del recuento cuando la ficción reemplaza los vacíos de la memoria. Dicen que los soldados estaban bebidos. Otros dicen que los trabajadores también, que algunos gritaban consignas patriotas, otros que no, que vociferaban agresivamente abajos a la multinacional y al gobierno, que los obreros desconocieron la orden de desalojo. Otros dicen que nunca hubo orden de desalojo, que la primera bala no la dispararon los militares, que murieron muchos, otros que no, que solo 9, que fueron cientos o miles, que los llevaban en trenes al mar. En fin, que fue una masacre preparada, otros que no, que fue el resultado de las circunstancias. Lo ocurrido luego también sigue sumido en las brumas del recuerdo, pero las proyecciones históricas son más claras. Ante la respuesta brutal de un gobierno que los trabajadores imaginaban protector de los derechos laborales, se produce la desbandada y una rápida negociación que incluso recorta por mitad los salarios. La indignación obrera se estrelló contra una doble muralla que le impidió sacar frutos de la fatal experiencia. De una parte, el temor anticomunista del gobierno de Miguel Abadía Méndez entre 1926 y 1930, que veía la revolución bolchevique a la vuelta de la esquina. Y su contraparte, la tosuda fe insurreccional heredada de las guerras civiles del siglo pasado y alimentada por las nuevas ideologías de izquierda. El resultado es que ni hubo la temida revolución, ni tampoco cuajó la ansiada insurrección. El aparente empate fue resuelto por un liberalismo reformista, que tomó en sus manos el poder para intentar, sin mucho éxito, atemperar los espíritus e institucionalizar el conflicto laboral que era imposible soslayar. De no ser por el poder de la imaginación, el sacrificio de los obreros bananeros hubiera quedado en el olvido. Las demoledoras caricaturas de Ricardo Rendón, las vehementes denuncias de Jorge Eliezer Gaitán en el Parlamento, y luego las magistrales piezas literarias de Álvaro Cepeda Zamudio en La Casa Grande y Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, junto con la perdida escultura del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, son lo más destacado de ese recuerdo. Pero nada de esto sobreviviría sin las historias que aún circulan por la zona bananera, como dijo el mismo García Márquez en 1986. La peligrosa memoria de nuestros pueblos es una energía capaz de mover el mundo.